budismo. El budismo es una religión mundial y una doctrina fisiológica y espiritual, no teísta perteneciente a la familia desármica. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas al Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos o 7% de población mundial. El budismo se originó en la India en los siglos VI y en los siglos IV a.C., desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de su origen durante la Edad Media. La mayoría de las tradiciones budistas comparten el objetivo de superar el sufrimiento dukkha y el ciclo de muerte y renacimiento samsara, ya sea como el logro de nirvana o como el camino de budeidad. Las escuelas budistas varían en su interpretación del camino hacia la liberación, la importancia relativa y la canonicidad asignadas a los diversos textos budistas y sus enseñanzas y prácticas específicas. Las prácticas ampliamente observadas incluyen refugiarse en el Buda, el Dharma y el Sangha, la observancia de los preceptos morales, el monasticismo, la meditación y el cultivo de las paramitas, perfecciones o virtudes. Existen dos ramas principales del budismo: Tensarava, escuela de los ancianos, y Mahayana, el gran camino. El budismo Tensarava es dominante en Sri Lanka, el sudeste asiático, como en Camboya, Laos y Myanmar, que incluye las tradiciones de tierra pura, Zen, budismo Nichiren y Qigong y Tiantai. Se encuentran en todo el este de Asia. El budismo Vajrayana, un conjunto de enseñanzas atribuidas a adeptos indios, puede verse como una rama separada o como un aspecto del budismo Mahayana. El budismo tibetano, que conserva las enseñanzas Vajrayana de la India del siglo IX, se practica en los países de la región de Himalaya, Mongolia y Kalmukia. Buda. En sánscrito, Buda, despierto o iluminado, es un nombre honorífico con contenido religioso que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual. En el marco religioso indio en donde se desarrolla el budismo, ese despertar implica un estado de tranquilidad mental. Esto sucede tras trascender el deseo o ansia, la aversión y la confusión. En la primera compilación escrita del budismo, el Canon Pali del budismo Theravada, el término Buda se refiere específicamente a aquellos que hayan despertado a la verdad. En el budismo se relata que Buda Gautama no ha sido el único Buda. El Canon Pali se refiere al Buda Gautama como el 28 de una larga lista que surgen paralelamente al florecimiento y posterior desaparición de su enseñanza. Véase la lista de los 28 Budas. Según el budismo, el próximo Buda aparecerá dentro de 100 años y será llamado Buda Maitreya, Pali Maitreya. Los dioses budistas. Los dioses budistas en el panteón budista tienen diferentes significados, formas y orígenes. Esos dioses budistas existen como divinidades a través de los reinos de existencia y miles de ciclos mundiales. Sin embargo, los budas y los dioses budistas deben considerarse mutuamente excluyentes. Generalmente hablando, hay varios tipos de divinidades que habitan las esferas por encima y por debajo del reino humano. Los más poderosos son los dioses budistas, Devas y Brahmas. Además, hay otras divinidades de nivel inferior que se pueden encontrar en el reino humano, como Nagas,
Kinaranas y Garudas. Finalmente, el de Gamarpala puede morar en los reinos superiores, pero también en el infierno. Buda Shakyamuni es el Buda histórico que vivió alrededor del año 600 a.C. y es considerado el fundador de la religión budista. Las representaciones del Buda suelen estar escasamente decoradas y le muestran escasamente vestido. El cabello es típicamente azul y la cabeza está rodeada por un aura de iluminación. Está representado en una postura de meditación y con un cuenco para mendigar en su mano izquierda. La mano derecha toca el suelo, una mudra llamado Bumispalsa o llamado a la tierra a dar testimonio. Buda llamado a la tierra como testigo de su inexorable camino a la iluminación. Eso significa. Sus dos estudiantes favoritos lo flanquean en su lado derecho e izquierdo. Buda Maitreya es el Buda del futuro. En el budismo hay 5 Budas terrenales, cada uno está asociado con una de las 5 edades escala del mundo. El Buda Shakyamuni es el Buda terrenal de la cuarta y presente era. Buda Maitreya es el último Buda terrenal que se espera que aparezca durante la quinta Kala. En su función como gran maestro de la humanidad, supuestamente conducirá a la humanidad de vuelta al budismo. Maitreya es fácilmente reconocible por su postura desde menos se siente en postura europea, con ambos pies en el suelo. Desde esta posición uno puede ponerse de pie y levantarse rápidamente, un símbolo de o que está por venir. En algunas ocasiones también está representado de pie esperando su momento. Además suele llevar una corona y está entrelazado con flores. El muda asociado a los gestos de la mano es el de Kamaka, el gesto que representa el giro de la rueda del conocimiento. En el budismo la rueda también un símbolo para la enseñanza. Origen del budismo. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama alrededor del siglo V a.C. en el noreste de la India. El budismo inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. En este siglo, el emperador indio Asoka la hace religión oficial en su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas alrededor del mundo, y no será hasta el siglo VII cuando se iniciará su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habría expandido a muchos territorios. Y en el siglo VIII se había llegado casi a su completa desaparición de la India, pero se había propagado por la mayoría del continente asiático. El budismo se originó en la India entre los siglos IV y VI a.C., desde donde se extendió a gran parte del este de Asia y declinó su práctica en el país de origen durante la Edad Media. La mayoría de las tradiciones budistas comparten el objetivo de superar el sufrimiento, dukkha, y el ciclo de muerte y renacimiento, samsara, ya sea por el logro de nirvana o por el camino de la budeidad. El budismo imperó en India en el siglo VII después de Cristo. En ese momento sufrió un dramático descenso en el número de practicantes debido a las invasiones de los hunos al Chon y al enfrentamiento con otras religiones védicas como el hinduismo. Sin embargo, su importancia en las naciones vecinas fue en aumento y como en consecuencia en el siglo XIII había prácticamente desaparecido de la India, pero se había propagado al Asia Central y del sureste, gozando de seguidores en China, Corea y Japón. Además de constituir uno de los pilares de la cultura espiritual asiática, a partir del siglo XX, se volvió también popular en Occidente. La naturaleza universalista de sus creencias le ha permitido adaptarse a diversas culturas, lenguas y sociedades. Esto hace al budismo una de las religiones más antiguas practicadas hoy en la historia. A lo largo de todos los siglos, la religión ha sido seguida en varios países, culturas, añadiendo a su cultura de origen la cultura india y algún otro elemento helenístico. Además, durante el proceso se ha extendido geográficamente, tanto como para ser considerada una de las más grandes religiones del mundo,
sobre todo extendida en Asia. En el año 563 nació en India Siddhartha Gautama. La vida de Buda se puede resumir en nacimiento, madurez, renuncia, búsqueda, despertar y liberación, enseñanza y muerte. La familia aristocrática culta se sorprendió cuando descubrió la realidad de su país. Los principales problemas eran la miseria, el hambre y el flagelo de los ascetas, que se mortificaban en ayunos estrictos. La perplejidad de Gautama ante los males del mundo fue evolucionando gradualmente. Se afeitó la cabeza con humildad, se cambió su suntuosa ropa por traje naranja y sin pretensiones, y se lanzó en el mundo en búsqueda de explicaciones del enigma de la vida. Nuevo en asuntos espirituales, el errante se unió a los ascetas para aprender de ellos y la mejor manera de alcanzar las verdades superiores. Pero como con ellos no aprendió nada, con el estómago vacío, perdió la fe en el sistema. Gautama eligió la sombra de una higuera sagrada y comenzó a meditar para buscar respuestas. Durante este tiempo se produjo el despertar espiritual que tanto buscaba y su confusión se desmoronó. Iluminado por una nueva comprensión de todas las cosas de la vida, se dirigió a la ciudad de Benares, en la orilla del río Ganges. Su idea era transmitir a los demás lo que le había sucedido. En los 45 años de predicar su doctrina en todas las regiones de India, el Buda siempre ha mencionado las 4 verdades y las 8 pistas. Además agregó el resumen de todo su pensamiento, la regla de oro. Todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Después de su muerte se celebró un consejo que definió los preceptos budistas, de los cuales prevaleció el Theravada, que es una de las escuelas Nikaya que formaron el budismo temprano en India y conservó las enseñanzas del Buda. El budismo Theravada es la religión predominante en algunos países del sudeste de asiático, como Camboya, Laos, Birmania, Tailandia y también Sri Lanka. Además, la diáspora de todos esos grupos, así como los conversos de todo el mundo, practican el budismo Theravada. Las expresiones contemporáneas incluyen el modernismo budista, el movimiento moderno, Vipsana y la tradición tailandesa del bosque. La literatura sagrada budista Theravada fue la primera conocida en Occidente mediante las traducciones hechas en el siglo XIX, estando actualmente completas al idioma inglés y en curso hacerlo en todos los idiomas. El budismo ha significado un motor principal en la difusión de la escritura, el lenguaje y adopción de valores humanistas y universalistas, y es por tanto que la gran filosofía de Asia, porque su práctica ha logrado expandirse a la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el resto del mundo, al carecer de una deidad suprema, pero mostrar a su vez un carácter salvífico y universalista. Ha sido descrita también como un fenómeno transcultural, filosofía o método de transformación. El budismo, en número de seguidores, es una de las grandes religiones del planeta. Contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente y bajo. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Reyes. Estaré hablando sobre características del budismo, principales representantes y símbolos. El Canon Pali o Tipitaka es el libro sagrado del budismo primigenio. Sin embargo, con la invasión musulmana del norte de la India en los siglos XI y XII, se perdieron las colecciones canónicas del Canon Pali. Esta colección de escrituras se llama así porque el Buda Sakyamuni se expresaba en el idioma palí. En palabras Bhikkhu Bodhi, el autor de En palabras de Buda. La historia resumida del Canon Pali sería la siguiente. Solo una colección de textos perteneciente a una de las escuelas budistas indias tempranas consiguió sobrevivir intacta. Esta es la colección preservada en la lengua que conocemos como Pali. Esta colección pertenecía a la antigua escuela Theravada, que se había implantado en Sri Lanka en el siglo III a.C. y así consiguió escapar de los estragos causados al budismo en la madre patria. El Canon Pali es la colección de textos que el Theravada considera como palabra del Buda.
Buddhavacana. El hecho de que el texto de esta colección haya sobrevivido como el único canon no significa que puede ser datado en su totalidad como el mismo periodo. Tampoco significa que los textos que conforman su núcleo más arcaicos sean necesariamente más antiguos que sus homólogos de otras escuelas que sus homólogos de otras escuelas budistas, muchos de los cuales han sobrevivido en traducciones chinas o tibetanas como parte de cánones completos o en algunos casos como textos aislados en otra lengua india. Símbolos del budismo. Los símbolos budistas que conocemos al día de hoy provienen de la época inmediatamente posterior a la muerte de Buda. En algunos casos no está claro el significado que estos símbolos tenían originalmente. Esto es debido a que no se han conservado documentos que expliquen el origen de muchos de estos símbolos. Sabemos que Buda no buscó su veneración entre sus discípulos. Por este motivo, durante su vida fueron poco comunes los símbolos para representar su figura y sus creencias. Sin embargo, sabemos que fue durante la época del emperador Asoka en el 269 a.C. hasta el 232 a.C., cuando se popularizaron las representaciones de las enseñanzas de Buda mediante el arte y los símbolos. Algunos de los primeros símbolos relacionados con el budismo son la rueda del Dharma y la flor de loto. Algunos de estos símbolos son la rueda del Dharma, conocida también como Dharma Chakra. Es el símbolo más conocido y probablemente más antiguo del budismo. El Dharma Chakra es una rueda de 8 radios y existen distintas interpretaciones sobre su significado. Se cree que inicialmente era un símbolo de la monarquía y que fue durante la época del emperador Asoka que empezó a ser utilizado como símbolo del budismo. La flor de loto. El significado de la flor de loto dentro de las creencias budistas está relacionada con el potencial de la mente y la humanidad. La flor de loto es una metáfora del poder de la mente. Las raíces de la flor se clavan en el barro, pero dan lugar a una flor preciosa por encima de las aguas turbias. Del mismo modo, la mente humana puede elevarse por encima del sufrimiento para alcanzar la iluminación. Por este motivo, la flor de loto representa el potencial humano para transformar el sufrimiento en liberación. Sombrilla o parasol. Este es un símbolo de la protección ofrecida por el budismo. Los objetos en forma de sombrilla se utilizan para protegerse de los fenómenos naturales externos, por ejemplo del sol, pero también de la lluvia. 2 peces dorados. El símbolo de los 2 peces dorados tiene muchos significados distintos y relacionados entre ellos. Una primera interpretación histórica dice que los 2 peces representaban originalmente los ríos Ganges y Yamuna, el mundo infinito. Se puede interpretar que el mundo infinito representa la interconexión entre todos los aspectos de la existencia, incluyendo el camino espiritual y el paso del tiempo, así como la relación entre la sabiduría y la compasión. Esta interpretación es similar a entender el símbolo del nudo infinito como una representación del camino hacia la iluminación. El camino es infinito porque la sabiduría también puede cultivarse de forma infinita y siempre hay verdades por descubrir. Por último, también puede entenderse que el nudo infinito es la sabiduría de Buda sin principio ni fin. La caracola. La caracola, conocida más específicamente como caracola blanca de Strógira, está relacionada con el sonido de las enseñanzas de Buda. Es una representación de la alegría y el despertar que sienten los discípulos cuando entran en contacto con el budismo. El jarrón precioso. El jarrón precioso es un símbolo de almacenamiento de las creencias budistas. Este jarrón contiene todas las propiedades positivas relacionadas con las enseñanzas de Buda y el Nirvana. La bandera o estandarte de la victoria. Este es el estandarte que simboliza la iluminación de Buda. La victoria hace referencia a la victoria de Buda sobre Mara,
que fue la entidad que intentó interponerse en el camino de Buda hacia la iluminación. Principales representantes del budismo: Buda Gautama, Buda Maitreya, Avalokiteshvara, Buda de compasión, Vaishakya-gurú, Buda de la medicina, Manjushri, Buda de la sabiduría, Nagarjuna, fundador de la escuela Madhyamaka, Nichiren, fundador del budismo Nichiren, Padmasambhava, fundador de la escuela tibetana, Rinzai, fundador del budismo Zen, Otei, Kukai, Tish, Nash, Han, Walpola Raula, Su Yun y Xuanzang, Daisaku Ikeda, Tenzin Gyatso. Esto ha sido todo de mi parte. Buenas, mi nombre es Daniel Figuereo y yo les estaré hablando sobre los principales ritos y principales costumbres del budismo. Ritos del budismo. Una gran cantidad de ritos y celebraciones enriquecen esa maravillosa religión, siendo algunos tan comunes como lo son para el resto de las religiones. En primer lugar encontramos el rito del Año Nuevo. La fiesta del Año Nuevo, también llamada en esa religión Songkran, es una de las celebraciones más importantes y equivale a nuestra Navidad. El Songkran marca el cambio del sol en Piscis Aries. La fecha se calcula de acuerdo con el calendario solar, pero se celebran unos días fijos del 13 al 15 de abril. En algunos países es celebrado el 6 de febrero, mientras que los tibetanos lo celebran el 18 de febrero. Estas celebraciones guardan los valores tradicionales, tienen un carácter familiar y en donde cada familia realiza diversos ritos, asisten a templos para realizar ofrendas y participan en ceremonias religiosas. Uno de los rituales más conocidos y famosos de esta festividad es la celebración que se hace en la calle, donde las personas se lanzan agua y polvos de colores con símbolos de purificación y limpieza de los pecados. Otro rito consiste en sacar las imágenes de Buda de los monasterios y llevarlos en procesión entre la gente para rociarlos con agua. Por otro lado, celebra el Losar y se extiende por más de 15 días, en el cual los 3 primeros días son los más importantes y significativos, en donde se hace lo siguiente. El primer día se acostumbra a hacer una bebida llamada Chankol, que se realiza a partir de un tipo de cerveza tibetano. El segundo día se le conoce como Hyalpo Losar, que también llamado Losar Rey. Ese día es reservado para una reunión en la sala Excelencia del Samsara y Nirvana. El tercer día las personas y los monjes comienzan a celebrar y disfrutar de las festividades propias de la temporada. Ritos religiosos. El budismo cuenta con una serie de rituales, los cuales se encuentran las pujas e iniciaciones. También existen ceremonias que aportan un aire de misterio, que son especiales en ese camino espiritual, como son las siguientes. Ritual de Chop. Este ritual basa su celebración en rituales esotéricos. En la antigüedad, ese era un ritual muy secreto. Chop tiene como significado cortar para ser maestro. Chop tiene como prueba principal hacer varias meditaciones en 100 cementerios. Su celebración consiste en cantos de oraciones al compás de tambores con un ritmo muy identificado. Lo más llamativo de ese rito es que los monjes utilizan antifaces negros al inicio de la ceremonia. Según su tradición, es para evitar ser molestados por los malos espíritus.
También está la purificación con Yamantak. Es un ritual de purificación o limpieza energética, en la que los monjes limpian usando los 4 elementos agua, aire, tierra y fuego. Muchas personas se han beneficiado de esta práctica que ayuda a salir de estados depresivos y enfermizos. Yamataka es el Buda vencedor de la muerte. Se cree que tiene el poder para eliminar aquello que hace daño. El bautizo. Se realizan con la intención de purificar la mente. Esa es una ceremonia que se hace como entrada a la práctica del secreto esotérico. Se es bautizado y cada vez que se entra a una nueva etapa, se requiere ser bautizado nuevamente. El rito varía según el maestro que dirige el ritual, pero el más común es el que se hace el maestro contemplando una mandala con una botella en la mano, imaginando que 4 dragones vomitan agua en la botella y vierte el agua en la botella en la cabeza del aprendiz. Así obtendrá el poder budista y tendrá una mente purificada. El encierro es un acto donde se envía todo el contacto con el mundo exterior. Se recitan los mantras según algunos ritos tradicionales. El encierro puede durar algunos días o varios años. El practicante no puede salir por ningún motivo antes de tiempo. Con esta actividad se busca que el alumno tenga una experiencia que le permita cultivarse a sí mismo para alcanzar el fruto del entendimiento del budismo. Danzas religiosas. Cuando se está finalizando el año, en los monasterios se realizan bailes religiosos. En ese día los monjes se colocan máscaras y algunos se disfrazan de la deidad del yak, la oveja y el ciervo, haciendo desfiles alrededor del monasterio para eliminar los monstruos y los malos espíritus del año anterior y recibir el año nuevo con mucha prosperidad. Molinillos y raciones. Es uno de los únicos del Tíbet. Sea cual sea su tamaño, ese tiene un gran valor para sus habitantes. Se encuentra anualmente en los monasterios. Es usado como elemento para esparcir la compasión por el mundo y conseguir limpiarlo hasta de sufrimiento como de negatividad. Genuflexiones en el suelo. Este es uno de los rituales más piadosos que pueden realizar los monjes devotos para rendir tributo a Buda. La reverencia se puede hacer de 2 formas distintas. La primera forma es el devoto. Se detiene a recitar el mantra universal Om Mani Padme Hum, juntando las manos frente al pecho, las levanta hasta por encima de la cabeza, da un paso adelante, lleva las manos al pecho. Al dar el tercer paso, separa las manos, se inclina el busto hacia el suelo, se arrodilla y después extiende todo el cuerpo y toca el suelo con la frente. La segunda manera de realizar esa reverencia es tocar el suelo con todo el cuerpo. Es costumbre realizarla solo en monasterios o lugares sagrados. El devoto hace el mismo saludo que si lo hiciese de rodillas, solo que en eso el cuerpo va completamente al suelo. Se hace con el propósito de saldar algún compromiso o rezar para pedir protección, para conseguir la felicidad o la eliminación de algún sufrimiento. Costumbres del budismo. Su ideología abarca muchas festividades y rituales. Según del budismo que se hable, van a variar las costumbres y las prácticas, motivo por el cual se hace difícil citarlas. Pero existen 2 costumbres que son las principales y muy usadas. La primera costumbre es la meditación, la cual es considerada la práctica budista por excelencia y se refiere a cultivar la mente. La misma aumenta la comprensión y la sabiduría. Podemos citar según las más importantes
Escuela del budismo subtécnica. Primero tenemos el budismo Theravada. Hace énfasis en el camino progresivo de la práctica que pulirá las relaciones de quien lo practica. El budismo Zen. Este hace énfasis en el carácter espontáneo e intuitivo de la sabiduría. Con ello se evita el dualismo en la comprensión de la realidad. Budismo tibetano. Este viene haciendo énfasis en lo simbólico de la mente. Es una práctica ritualista en donde se busca transformar la mente por un camino progresivo. La segunda costumbre del budismo es la adoración, y eso se realiza tanto en los altares personales como en los templos o monasterios. Consiste en adorar a Buda a través de el mantra y oraciones. Hay seguidores que realizan la adoración con la entrega de ofrendas y regalos.